Soy lo que soy. No sabía que iba a llegar tan lejos cuando la canté por primera vez. Sin querer o queriéndolo, inconscientemente me transformé en la voz de muchos que no podían gritar soy lo que soy. Vamos a hablar de algunos que, como otros, tantos anónimos, se animaron a vivir como querían. Se animaron a vivir de su pasión y rompieron los moldes en su carrera y en su vida. Se animaron a gritar, soy lo que soy. Hola, hoy en Soy lo que soy vamos a hablar de Manuel Puig, un escritor argentino quien junto a Jorge Luis Borges es uno de los más reconocidos internacionalmente. Nacido en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, tuvo fama mundial. Se iba con su mamá al cine todos los días y yo creo que nunca se imaginó que una película basada en un libro suyo iba a conquistar Hollywood y se iba a ganar un Oscar. Sus libros no fueron tomados muy en serio al principio y pese a esto, en 1982 fue nominado para los premios Nobel que finalmente ganó Gabriel García Márquez. Puig nos presenta una imagen sonriente, fresca, libre, suelto, en un ambiente de la literatura argentina con gestos mucho más contracturados y adustos. Murió siendo joven todavía, lejos de la Argentina y sin nunca perdonarle el destrato, la indiferencia. Hoy entonces Manuel Puig, un hombre que escribió y vivió a su manera, siempre rompiendo los moldes preestablecidos. El efecto fundamental fue como desconcierto total. O sea, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo está hecho? ¿Qué sentido tiene? ¿A qué mundo pertenece? ¿No? No sé, como si fuera una literatura marciana. Vargas Llosa recibieron, me parece, con curiosidad la aparición de Puig, ¿no? En principio porque era un escritor muy sofisticado y en segundo término porque era un escritor que parecía hablar de trivialidades. Manuel Puig hace un giro en la literatura desviándolo de lo estipulado por Borges. Puig, Coco para su familia, nació el 28 de diciembre de 1932 en General Villegas, un pueblo de la Pampa bonaerense a 440 kilómetros de la capital federal. Fue el primer hijo del comerciante Baldomero Puig y la bioquímica Elena de Ledone, una típica familia de clase media trabajadora. No era tan frecuente en esa época que las mujeres tuvieran un título universitario. Male, su madre, además trabajaba en el hospital de Villegas y tenía inquietudes artísticas. La vida tranquila de provincia no le sería fácil a Male y a su pequeño Coco. Había algo opresivo y fascinante en General Villegas y tanto el pueblo como su gente serían protagonistas en las dos primeras novelas de Manuel Puig. Yo siento que él vivió Villegas como un lugar muy opresivo, sin duda, pero creo que se agigantó a partir de todo lo que él escribió, como si lo hubiera subrayado y lo hubiera puesto. Para él Villegas estaba a 1000 kilómetros de Buenos Aires, en 1000 kilómetros del mar, era seco, era como el sinónimo del lugar seco, opresivo y creo que ese fue su punto de partida para desarrollar toda su literatura, esto está claro. ¿Qué saca? Toda la mierda de un pueblo típico, no de Villegas. Por supuesto. Villegas es nuestro pueblo, ¿no? Claro. Con todo. Claro. Pero lo que saca a flote es todo
el malambo de cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires. Villegas para Puig fue un espacio muy, muy cerrado, muy limitado, casi claustrofóbico, un espacio de mucha privación, en cierto sentido. Es difícil imaginarse un Manuel Puig sin ese punto de partida que es, entre otras cosas tal vez, lo que ganó en Villegas, el don de la observación cotidiana. Y bastante obvio que lo diga, pero tal vez es necesario acentuarlo, la capacidad de oír el lenguaje cotidiano. No hay chistes en la escritura de Puig. Es muy fácil hacer el chiste con la vecina. Lo que es difícil es tomarse a la vecina en serio. Él jamás se burló de nadie. Era como un gran escucha. Estaba muy atento a los estímulos de la realidad. Entonces no es que venía a parodiar ni a poner en evidencia la estupidez humana, aunque lo hizo también, sin darse cuenta. Era como un gran intérprete. Los primeros años de vida de Manuel Puig transcurrieron durante la llamada década infame. Tras el golpe de Estado de Uriburu contra Hipólito Yrigoyen, se sucedieron años de fraude electoral, persecución política y profunda crisis económica y social. Los pueblos comenzaron a vaciarse, la gente quería vivir en las grandes ciudades, donde suponía un futuro mejor. El niño Puig soñaba con una vida glamorosa, esa vida que solo aparecía en el cine. En este cine teatro español de General Villegas, al que iba con su mamá, veían juntos hasta 5 películas en la semana. Un niño capta y se nutre de la felicidad de su madre. Entonces yo creo que algo del fulgor en los ojos de su madre debe haber pasado a su propia escritura. Puig siempre se interesó por el cine, sobre todo creo que Puig se interesó por el cine cuando el cine era una cosa viva. Hoy el cine es una cosa muerta y a nadie le interesa y nadie podría hacer absolutamente nada con el cine, pero no es el caso de Puig, que vivió otra época y que tuvo una relación distinta con el cine. Entonces, me parece que Puig va a las películas a medida que considera, él lo dijo, que el cine constituye algo así como el inconsciente de la época. A los 13 años, Manuel Puig emigró de General Villegas rumbo a la gran ciudad. Nunca más volvería a vivir allí. En Buenos Aires hizo el secundario como alumno pupilo y aprendió inglés, italiano y alemán. Él quería entender todos los idiomas del cine, como él mismo los llamaba. Intentó estudiar arquitectura y finalmente cursó letras. Al terminar la carrera, gana una beca para estudiar cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, frente a los míticos estudios de Cinecittà. La línea de él era ser director. Por supuesto, pero ¿no? que también Dicen, escribiendo guiones, quiero decir. Es que eso me lo explicó él en uno de los viajes Ajá. de retorno. Me dijo, mira, esto es muy jodido, ¿no? Y estoy muy nervioso y muy mal porque veo que se me vienen los años y no logro nada. Ajá. Dice, acá puedo acceder por cámara, que yo no sirvo. Uh-huh. Fotógrafo Le faltaba autoridad, no soy, dijo. no soy, no, ¿viste? Por ayudantía, hizo muchas ayudantías. Uh-huh. Ayudantías de directores. Impresionante, ¿no? sí. Dice, no me encuentro. De golpe es necesario tener un carácter, una predisposición, una amplitud de cosas que yo siento que me pongo nervioso y no va. Y me queda la última opción, que es a través de los guiones. Hay un momento capital donde descubre que
Cuando termine con ese guión que tiene entre manos, le parece haber descubierto un filón fenomenal, dice, en Villegas, y uno ve que ahí se va alejando ya del cine y hemos ganado un gran escritor. A miles de kilómetros de distancia, Puig se reencuentra con las voces de General Villegas. Según él mismo contó, escribió las 3 primeras páginas y luego dejó que los personajes hablaran por sí solos. Su primera novela, La traición de Rita Hayworth, lo presenta en sociedad y lo hace pisando fuerte. Puig consiguió ir contra ese mito individualista del estilo, borrar la marca personal, desaparecer y dar la voz por completo a sus personajes. Inventó yo diría como un programa literario, más que una poética. Un programa, quiero decir, una cantidad de reglas y de herramientas para escribir ficción literaria. Y al inventar ese programa, me parece, lo que hizo fue como desactivar todos los programas que ya existían. Puig irrumpe en la escena literaria en el momento del boom, o sea, apenas el boom ha sucedido en el 69, y el boom latinoamericano, y entonces me parece que Puig aprovecha todo aquello que el boom le permitía como plataforma en términos de, por un lado, sostener una literatura narrativamente muy experimental, como es el caso de las novelas de Puig, y al mismo tiempo aspirar a un público muy amplio. Disfruta los efervescentes años 60 al máximo. Vive en Roma, París, Londres y Estocolmo. En 1963 se instala en Nueva York, donde consigue trabajo en el aeropuerto. Se hace amigo de escritores consagrados, como el español Juan Goytisolo y el cubano Severo Sarduy, quienes lo contactan con el editor catalán Carlos Barral. Pero publicar su primera novela no le sería tan fácil. El llamado boom latinoamericano estaba en boga y de un escritor argentino se esperaban historias rebosantes de realismo mágico o compromiso político. La aparente banalidad y el estilo folletinesco de Puig desconcierta a todos. Hubo rechazos, está la famosa frase de Juan Carlos Onetti en un premio al que Puig presenta La traición de Rita Hayworth, el premio Biblioteca Breve, que Onetti dice, yo sé cómo hablan los personajes de Puig, pero no sé cómo escribe Puig, ¿no? Con lo cual Onetti caía totalmente en la trampa que le tendía Puig y de algún modo, criticándolo, le rendía el mejor de los homenajes a Puig. A él no le importaba haber perdido, que él sabía perfectamente que su novela era muy superior a las... Fíjate la convicción con la cual escribía su primera novela. Su novela era muy superior a las otras, que eran novelas tradicionalistas, todavía apegadas al estilo, el pecado mortal del momento, dice. Suscitó una especie de división de aguas en el mundo intelectual, en el mundo académico, en el mundo literario. Onetti se quedó de aquel lado y otros como Piglia, Aira, en cambio lo apoyaron, lo defendieron. La primera novela fue escasamente leída en el medio local. Solo algunos jóvenes escritores como Ricardo Piglia leyeron la novedad fenomenal que traía esa novela.
Tras el derrocamiento de Arturo Illia, la Argentina vivía otra vez bajo una dictadura. En 1968 gobernaba Juan Carlos Onganía, cuando Manuel Puig logró publicar La traición de Rita Hayworth. Aunque hoy es considerada su obra máxima y una de las grandes novelas de la literatura argentina, en su momento no consiguió que se escribiera reseña alguna sobre ella. Nadie pareció enterarse de su novela y esto fue una gran decepción para él. El paisaje de la Pampa, que en realidad es la ausencia de todo paisaje, resulta una pantalla en blanco donde cada uno proyecta la fantasía que quiere. Ahí, un chico que no puede aceptar la realidad por sentirla hostil, cambia los términos y toma como realidad a la ficción, ya sea la ficción del cine o la que le dicta su propia imaginación. Después de que su primera novela, La traición de Rita Hayworth, fuera publicada en una Argentina gobernada por Onganía y pasara sin pena ni gloria, Puig logró que fuera publicada en Francia. El sofisticado público francés le dio la bienvenida con mucho entusiasmo y el diario Le Monde la consideró una de las mejores novelas del año 69. En los Estados Unidos figuró en la lista de los más vendidos del diario New York Times. Y además, Puig se encontró en una fiesta en Hollywood con la mismísima Rita Hayworth. Ella le dijo que no había leído el libro, pero sabía que existía el libro. Así que el muchachito Puig, de un pueblito de la provincia de Buenos Aires, empezaba a conquistar el mundo. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you Cuando Manuel Puig regresó a Buenos Aires, después de vivir 13 años en el exterior, ya era un escritor reconocido. En su segunda novela, Boquitas Pintadas, vuelve a ubicar la historia en Coronel Vallejo, nombre que apenas camuflaba a su general Villegas natal. Allí relata las pequeñas miserias de los habitantes de un pueblo a través de los amoríos de un galán tuberculoso con 3 mujeres. El libro fue leído con horror por sus antiguos vecinos, que identificaban personajes y situaciones. En las librerías de todo el país se vendió como pan caliente. Cuando íbamos, los primeros viajes, que llevábamos algunos manuscritos y qué sé yo, viste, querían hurgarla para ver, ¿no? Si en verdad estaba, el nombre era ficticio, estaba Así era verdad, si sí, estaba tachado. Era tachado, si se refería a tal o cual según las previsiones que habían hecho. Claro, las curiosidades. Exacto. Pero ¿seré yo o no seré yo? ¿Será mi tía? Mi tía, sí, ¿será sí. mi tía? ¿Será mi abuelo? Bien. Entonces, a tu primera pregunta hay que recordar que la película Boquitas Pintadas, filmada por Torre Nilsson, esa película no se pudo proyectar en Villegas. Porque la prohibieron. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasaba? Que todos iban a verla a un pueblito de ahí. Claro, estaba ahí claro. cerquita. Entonces, cuando agarraban un autito, algo que agarraba para allá, decían, ahí van a ver la película. Oiga. Buenas tardes. Buenas tardes. No lo había visto.
Ya que está allí, ¿no me cortaría unos higos? Perdone que ande en el tapial, pero si no marcha la radio, los presos se me quejan. Y usted también querrá escuchar, no me diga que no. Negro barato. Le brillan las orejas y se lava para blanquearse. ¿Le arranco los más maduros o medio verdes también? Mírame el uniforme y las botas como me brillan. No, maduritos nomás. Otro día yo con un palo volteo los más morados. Me los como uno por uno y me tiro al pasto, aunque haya bicharracos que quieran picarme. En 1973 publica The Buenos Aires Affair y le llueven ofertas para traducirla. A tono con la época, la novela fue prohibida, acusada de pornografía, aunque la causa más probable fueran los comentarios negativos sobre Perón sostenidos por algunos de sus personajes. Las cosas empeoraron tras la muerte de Juan Domingo Perón. Asume el poder su viuda y vicepresidenta, Isabel Martínez, quien, apoyada en su virtual primer ministro, José López Rega, inicia un errático gobierno. En 1974, la policía secuestra todos los ejemplares de The Buenos Aires Affair y Puig recibe amenazas telefónicas de la llamada AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial que sembró el terror durante el gobierno de Isabel. Puig, de viaje en México, decide no regresar al país. Abandonó en ese momento para siempre Argentina y nunca quiso volver. Es más, en algún momento dijo algo que también me parece muy elocuente. Me gustaría volver y mirar todo con una mirada sin cuerpo, dijo, como si fuera una película. Digamos, había una situación un poco crítica allí, creo que había recibido amenazas, pero bueno, mucha gente recibía amenazas en ese momento. Algunos se iban, otros no. Yo creo que Puig efectivamente se fue buscando como un aire un poco más agradable y de hecho se fue a Brasil, que es un lugar donde siempre aparentemente fue feliz, digamos. En 1974, el director de cine Leopoldo Torre Nilsson llevó a la pantalla Boquitas Pintadas. La película fue una de las más vistas de ese año y para Torre Nilsson significó la consagración de su carrera. Boquitas Pintadas se presentó en el Festival de San Sebastián, ganando, entre otros, el premio especial del jurado. Manuel Puig no había sido siquiera invitado a la ceremonia de premiación de su propia obra. Manuel empezó a sentir que la Argentina no le hacía justicia, pese a que había llegado más lejos que cualquier otro escritor de su generación. Boquitas, viste, arranca muy bien. Y en San Sebastián la presentan. En San Sebastián le dan la Pluma de Oro, ¿no? A Lyon. A Lyon, quien lo había escrito, ¿no? Bien. Pero Manuel no fue invitado, no recibió el premio, nunca tuvimos el premio. La película Boquitas Pintadas sale como mejor guión en San Sebastián. Nadie lo llama por teléfono para avisarle. No solo no forma parte de la delegación, esto una vez lo dije en una entrevista con Pinky, yo me acuerdo que fuimos todos a San Sebastián, claro, te acordarás que Puig estaba prohibido, amenazado por la AAA y no estuvo invitado en esa delegación. Instalado en México, Puig termina de escribir El beso de la mujer araña, la novela que lo consagraría definitivamente. El relato tiene que ver con dos prisioneros en una celda durante la dictadura argentina. Estos dos personajes son un preso político, militante de una organización revolucionaria, y un homosexual acusado de corrupción de menores. Estos dos personajes van a establecer un vínculo muy profundo que está potenciado por el entorno poético del cine y la fantasía. Corría el año 1976 y Puig se metió de lleno con dos temas tabú de la época: la homosexualidad y la militancia. Suddenly, we're in Paris. Troops are marching right underneath the Arc de Triomphe.
really handsome soldiers. And the French girls are applauding as they pass by. Then we are on this typical Parisian back street, dead end, sort of looking up a hill. And these really weird-looking Frenchmen, not the typical ones with the berets, are unloading a truck. It's wartime, of course, and the boxes contain contraband delicacies like canned meat, the best cheeses, peaches and syrup. Don't talk about food. Not to mention the hams and the pâtés. I'm serious. No food and no naked women. You still feeling dizzy? A mí me parece igual que hay un gesto de rebeldía hacia esa sociedad, con esta figura tan exacerbada como de lo femenino. Hay algo de la idea de la loca, ¿no? De la mariquita, que me parece que es como una radicalización de la idea de lo femenino, casi como una caricatura de lo femenino. Aparece la idea de lo femenino como una ilusión, ¿no? Como una ilusión fuera de medida, ¿no? Casi como un deseo de lo que sería bueno para él. En 1978, Puig se instaló en Nueva York, donde se dedicó a escribir Pubis Angelical, la historia de una mujer argentina que, internada en México, sueña con ser actriz en Hollywood. El director Raúl de la Torre la llevó al cine, protagonizado por la gran estrella del momento, Graciela Borges. La película fue un éxito. ¿Quién es ese hombre? Un recién llegado de la zona neutral. Se lo presenté yo a su esposa, para poder hablar con usted a solas. Es usted bella como un ángel. Hay ángeles que dan miedo. Tienen una sombra rara en la mirada. Como si leyeran el pensamiento. Nadie puede leer el pensamiento. Todavía. En 1980 se cansó del frío de Nueva York y partió hacia Río de Janeiro. Fue a Brasil, que es un lugar donde siempre aparentemente fue feliz, digamos. Sobre todo en el sentido de que en Brasil había una especie de cultura sexual o una cultura erótica o del cuerpo mucho más acorde a lo que Puig seguramente deseaba como medio ambiente para él, etc. En Brasil encuentra garotos. En realidad encuentra un sabor de vida distinto, una especie de nuevo aire para escribir, para relacionarse, y del cual se va a nutrir mucho. También su obra se modifica con la entrada de Brasil. Hay en él al mismo tiempo una especie de euforia por lo sexual y que mantiene a raya de una manera muy racional. Aunque era muy reservado con respecto a su sexualidad, en cuanto advertía que no se lo iba a condenar, confiaba sus desesperadas historias de amor. «Soy una mujer que sufre mucho», le dijo al escritor Tomás Eloy Martínez. «Si pudiera, cambiaría todo lo que voy a escribir en la vida por la felicidad de esperar a mi hombre en el zaguán de la casa, con los rulos hechos, bien maquillada y con la comida lista». En homenaje a su devoción por las divas del cine, se llamaba a sí mismo Rita y hablaba de los demás en femenino, como por ejemplo a Carlos Fuentes le decía Ava Gardner y a Vargas Llosa Elizabeth Taylor. That's the thing that slew my groove. Put the blame on Maine, boy.
blame on me. Esas mujeres exageradas que se imponían a la represión de los años 40 con un despliegue de independencia, aunque sea momentánea durante la película, fueron una gran lección de libertad. Y en muchos casos para Puig eran ellas las verdaderas autoras de ese cine. Eran un ejemplo de un desprejuicio y de un modo de enfrentarse a la represión masculina con esta sobreactuación femenina. El clima humano era también duro, sí, era muy especial. ¿Sabes qué te podría decir? Era la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles, ¿comprendes? Y lo que daba el prestigio era la prepotencia. Lo que realmente hacía respetar a alguien es que gritara fuerte, ¿comprendes? Y bueno, la escuela de todo ese sistema de explotación, yo creo que estaba en la cabeza misma. Promediaba el año 1982. Argentina había sido derrotada en la Guerra de Malvinas y la dictadura militar se acercaba a sus últimos días. En medio de la conmoción política y social reinante, la noticia de que Manuel Puig había sido nominado al Premio Nobel de Literatura pasó totalmente desapercibida. Mirá, yo me acuerdo, yo iba en el auto, ¿no? Y de golpe estaba Neusta en una audición de la mañana y lo conecta Manuel, ¿no? Ajá. Y la pregunta era, ¿cómo era posible que lo hubieran nominado para el Nobel de Literatura? Ajá. ¿Cómo era posible que lo habían...? O sea, no, qué maravilla, qué reconocimiento. Eso fue lo que llamó. Y eso es lo que él sentía. ¿Y Manuel qué hizo? Digo, usted es improcedente, ¡pum! Ah, perfecto. Y chao. La verdad es que nunca se terminó de sentir conforme con el reconocimiento, ni siquiera cuando le llegó la noticia de que estaba premiado, que estaba ternado para el Nobel, porque él ya había comprado la casa en Cuernavaca y decía, imagínate cómo me van a llegar una carta a la calle Orquídeas. ¿Quién va a elegir un premio Nobel que vive en la calle Orquídeas? Todavía bromeaba, decía número 69. O sea, ¿cómo le van a dar un premio Nobel? Entonces, como mucho no se lo creía. El premio Nobel finalmente fue para el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Pero Puig no iba a convertirse en un escritor resentido. Nada más lejos de eso. Siguió escribiendo con dedicación, con alegría, construyendo su gran legado, sus libros que aún hoy se leen en todo el mundo. En 1983, el argentino Héctor Babenco adaptó El beso de la mujer araña y lo convirtió en un resonante éxito cinematográfico.
La elección de William Hurt no era la que esperaba Emmanuel Puig. Él pensaba que Luis Molina tenía que ser alguien más delicado. De todas maneras, William Hurt se ganó un Oscar por su actuación ese año. La versión teatral del Beso de la Mujer Araña fue interpretada en todos los escenarios del mundo. Y por último, la versión comedia musical del Beso de la Mujer Araña se llevó 7 premios Tony. Evidentemente, Manuel Puig logró a través del Beso de la Mujer Araña el unánime reconocimiento internacional. Curioso, porque creo que la verdadera consagración de Puig llega con la versión cinematográfica de su novela El beso de la mujer araña. O sea que es una película la que finalmente consagra al escritor Manuel Puig. Me parece que esta paradoja no le hubiera disgustado demasiado a Puig y que por otro lado no sorprende demasiado porque es su gran homenaje al cine, ¿no? Pero casi nunca estuvo demasiado conforme con los resultados. En particular, le pareció que El beso de la mujer araña era una Sherezade sombría, muy típica y sombría, creo que decía. En fin, más allá del éxito, ¿no?, de una adaptación, me parece que lo que eso demuestra es que el proyecto de Puig era un proyecto esencialmente literario. Hay que pensar que, no sé, en los años 80, Puig, realmente después de la película, sobre todo de Babenco, El beso de la mujer araña, es un escritor como requerido, digamos, por el primer mundo de una manera muy sistemática, ¿no? Hacia 1983, Puig ya no estaba prohibido en la Argentina. Había sumado 2 novelas, Maldición eterna a quien lea estas páginas y Sangre de amor correspondido, pero prácticamente no se publicaban ni entrevistas ni críticas sobre su obra. A Puig le dolía que aún en democracia su nombre y su trabajo siguieran siendo ignorados en su país. Nunca quiso volver a vivir a la Argentina, ¿no? ¿O sí? No. No, tenía ningún interés. Ningún interés. Eso era algo muy determinado. Ajá. Muy que de golpe yo no entendía, ¿no? Claro. Después lo fui entendiendo. Claro. O sea, cuando de alguna manera tuve que meterme en él, en su figura, claro, ¿no? Por mi función de albacea y de toda la cosa. Claro. Ahí empecé a entender. Claro. Porque ahí vi los linguneos, las maldades, las cositas. Ahí entendí. No había sido bien tratado por la crítica periodística. Las novelas de Puig habían sido efectivamente, por lo general, mal reseñadas, mal recomendadas. Puig aparecía como el escritor de las banalidades, el escritor de la trivialidad, el escritor de la, de la vida cotidiana, una suerte como de antropología de la vida urbana o algo semejante, y solo eso. El gran malentendido con Manuel Puig, que él no le perdonó a los argentinos y por eso no quiso volver también a la Argentina, no solo por la dictadura militar, sino porque él tenía una característica, era su resentimiento. No hay que olvidarse que cuando a Ernesto Sábato le preguntaron qué opinaba de Puig, dijo que era extranjero. Después de vivir en Brasil, donde escribió su última novela, Cae la noche tropical, Manuel se instaló en México. Compró una casa, la primera de su vida, en Cuernavaca, a 85 kilómetros al sur del Distrito Federal. La arregló, le hizo una pileta y se instaló allí, donde era feliz, con Male, su mamá. Había comprado, por fin, un lindo predio, había puesto una hermosa alberca, como era claro, en la zona, y un gran taller de él sobre la alberca. Estaba bárbaro. Y estaba organizando bien sus cosas, ¿no? Había hecho unos estantes, ¿no? Unos cuerpos de estantes, como 5 para colocar libros. Todos los libros. Y dice, ahora, cuando yo fui a verlo, en el 90, ¿no? Sí. Hacía poquito que se habían mudado, porque bueno, ya habían hecho las refacciones. Ahí
en ese lugar me dijo, mira, ahora estoy reorganizando todo, quiero ordenar, porque esto anduve por tantos países, tantas vueltas. Ahora me quiero asentar. Ahora me asiento acá y lo voy a ubicar. Y todo hace pensar que él iba a vivir muchos años ahí. Nadie sabe cuántos años va a vivir. Manuel Puig vivía preocupado por la salud de su madre, que vivió hasta los 99 años. Y era evidentemente descuidado con su salud. Puig falleció el 21 de julio de 1990 en Cuernavaca por complicaciones derivadas de una sencilla operación de vesícula. Tenía 58 años. Tomás Eloy Martínez describió bellamente sus últimos días. La muerte rondó a Manuel durante varios meses sin poder alcanzarlo. El miércoles 18 de julio de 1990, cuando por fin se le clavó en el vientre, estaba sentado en su estudio de Cuernavaca, escribiendo. «Estoy empezando a dudar de mí, mamá», le dijo a Male. «Ya no recuerdo cuál fue la última vez que sentí fuerzas para crear y amar. Ni siquiera recuerdo la mala sangre de los últimos meses en Buenos Aires». Eso era lo terrible de aquella enfermedad desconocida, que le quitaba todo, hasta el pasado. Queda medio atragantado esta situación de cómo se murió, de por qué, de la vesícula, del no sé qué, de... Sí, por las versiones malignas. Mala praxis y... Yo sé que la otra, la del VIH y todo eso, bueno, pero son versiones malignas. Por supuesto. Que ahí va. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Yo cuando llego y me encuentro el despelote que había ahí, mi vieja que estaba al borde de la muerte. Sí, pobrecita. Él muerto, ¿qué voy a hacer? Entonces, hago una visión del tema. Y no sé si fue mala praxis o no. Pero no me dediqué, me pareció baladí. Lo que sí, él eligió operarse ahí y no era lo más recomendado. Claro. Eso dicho por los amigos que lo aconsejaron, que había dos maneras de hacer esa operación tan tonta como una operación de vesícula. Vesícula. Ah, vesícula. Que era o ir a Houston, ajá, o hacerlo en el DF. En el DF estaba el tema de la altura y la altura no le caía mal. La altura más la anestesia y qué sé yo, no era bueno. El tema era ir a Houston y él prefirió decir una pavada, hacerlo ahí. Claro. ¿No? Que en Cuernavaca también hay clínicas, hay esto y hay lo otro. Y no resultó. Bueno, ¿qué había? Había una infección. Sabés que la vesícula cuando explota es un quilombo. No sé, ni quise saber. Quedó ahí. Está bien. El destino quiso que se muriera demasiado joven. Digamos, la gran pregunta sería qué habría pasado con un Manuel Puig de 80 años, con 30 años, 20 años más de producción, ¿no? Yo creo que él se hubiera seguido renovando y hubiera tenido tiempo de gozar de esa fama que solo llegó muy tarde. Puig estaba vivo, uno podía ver las novelas de Puig en pilas, en las librerías, compitiendo en pie de igualdad con, qué sé yo, grandes nombres de la literatura mundial, contemporánea, Salman Rushdie o quien fuere. Cuando el autor muere, obviamente todo eso se debilita, ciertamente, pero curiosamente me parece que el interés se desplaza hacia una mayor intensidad por el conocimiento de la obra del autor. Que en su momento fue como la novedad absoluta, muerto, pasado ya muchos años, sigue siendo un escritor nuevo, ¿no? Por ahí no por las mismas razones por las cuales se lo consideraba nuevo en los años 60 o 70, pero la capacidad de un escritor de ser siempre nuevo es una capacidad muy milagrosa, ¿no? La prematura muerte de Puig sorprendió a todos.
La noticia recorrió el mundo y hasta el New York Times publicó una necrológica donde lo comparaba con William Faulkner. Como pocos, como casi ninguno, su éxito se daba a la vez entre el público común, los vapuleados lectores ingenuos y los críticos especializados. El enorme y querido Manuel Puig dejó el mundo de los vivos, pero siempre seguirá entre nosotros. Vamos a hacer esta canción para Manuel Puig. Por lo que nos hemos enterado sobre su vida, a él le gustaban mucho los boleros. Entonces hemos elegido un bolero, un clasicón, así bien clásico, para acompañarnos en este programa de Manuel Puig. Espero que les guste. Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por perder el miedo de besarlo a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por perder el miedo de besarlo a usted, de besarlo a usted, de besarlo a usted. Soy lo que soy. No sabía que iba a llegar tan lejos cuando la canté por primera vez. Sin querer o queriéndolo, inconscientemente me transformé en la voz de muchos que no podían gritar soy lo que soy. Vamos a hablar de algunos que, como otros, tantos anónimos, se animaron a vivir como querían. Se animaron a vivir de su pasión y rompieron los moldes en su carrera y en su vida. Se animaron a gritar, soy lo que soy.